¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Caleidoscopio, el espacio audiovisual de La Mula, donde comentamos temas internacionales. Vamos a comentar ahora un tema, digamos, de urgencia. Hay un problema serio en España porque se va a dividir Cataluña, se va a dividir el país y esto puede acarrear muy serios problemas con lo que va a pasar en los próximos días. Ya el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha llamado a nuevas elecciones el 21 de diciembre, ha disuelto el Parlamento catalán, ha cesado al presidente, a Carles Puigdemont, ha cesado a las demás autoridades y prácticamente ha decidido intervenir en Cataluña. Estamos acá con la gente de La Mula y vamos a seguir conversando sobre ese tema. En primer lugar, el día comenzó con los 70 votos a favor en el Parlamento de Cataluña a favor de la independencia. Y horas después se ha disuelto el Parlamento de Cataluña a través del gobierno español. ¿Cómo resumes tú lo que está sucediendo hoy día en España, hoy día precisamente, para los lectores que no, o los seguidores de La Mula que no han podido estar al tanto paso a paso de lo que ha pasado hoy día? Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente: el Parlamento catalán tiene 135 miembros. Han votado 70 a favor, 10 en contra y ha habido 2 abstenciones. La mayoría de 68 votos bastaba para la declaración unilateral de la independencia. Sin embargo, que se ausente una buena parte de los parlamentarios ya es un síntoma de división en el Parlamento catalán. Se han ausentado miembros del Partido Socialista Catalán, miembros del Grupo Ciudadans y miembros del Partido Popular. Eso ya abona sobre la falta de legitimidad de esta votación que ya estaba muy cuestionada desde antes, ¿no? Ya estaba cuestionado legalmente el referéndum, estaba cuestionado este proceso de votación para declarar la independencia. No hay un marco legal constitucional que lo permitiera, pero se ha insistido en llevarla adelante y estos son los resultados. Los resultados han hecho que la gente vaya alrededor del Parlamento, exija que se lleve adelante la independencia, ya no solo de palabras, sino proclamando y llevando adelante una constituyente, y esto ya mete a Cataluña en una deriva peligrosa frente al Estado español. ¿Cuáles consideras que son los puntos claves que han sucedido desde la votación que se hizo en octubre, a inicios de octubre, hasta lo que ha sucedido hoy en día? Bueno, lo que ha pasado es que hay, yo diría, una intransigencia que viene por los dos lados. De parte del Estado español, del gobierno español presidido por Mariano Rajoy, lo que está pasando es una mano dura apoyada en la legalidad, una decisión de no aceptar ninguna concesión a favor del gobierno catalán. En un momento Mariano Rajoy insinuó que podía, ¿no?, reformar la Constitución, pero no insistió en eso. Eso fue un momento en el cual lo dijo, pero su estrategia central parece la mano dura, lo que ha sido confirmado hace unos minutos cuando ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución y simplemente intervenir el gobierno catalán. De parte del gobierno catalán también ha habido, a mi juicio, intransigencia. Me da la impresión que Carles Puigdemont, el presidente catalán, ha asumido que, como ya se han abierto las compuertas de la independencia, ya la gente está en las calles, ya no puede retroceder. Ayer hubo un conato de posibilidad de que convocara elecciones él para evitar ese momento tan álgido, y no lo hizo. Y ahora va a ser bien difícil que haga retroceder las ansias y pasiones independentistas en Cataluña. O sea, estamos hablando de intransigencia de ambos lados. Planteas la intransigencia por el lado de las autoridades en Cataluña, que ya tienen a la gente en la calle, que el discurso por la independencia ha calado bastante fuerte. ¿Cuáles son los argumentos que crees que hay para la intransigencia del gobierno español? Me parece que el gobierno español, para empezar, tiene una responsabilidad que viene desde el pasado. Por el Partido Popular, cuando se crea el actual Estatut, que es el cuerpo legal que vincula a Cataluña con el Estado español, objetó parte de ese estatut en catalán, estatuto, ¿no? Miembros del Partido Popular, diputados del Partido Popular,
¿no? Objetaron algunos artículos del estatuto, entre ellos uno que mencionaba la soberanía, y eso creó ya un resquemor, ¿no? Desde entonces hay una mala relación del gobierno catalán con el Partido Popular. Cada vez que el Partido Popular está en el gobierno, las relaciones entre Madrid y Barcelona se complican. Ese es un tema que viene, digamos, del pasado reciente. Hay otro tema que viene del pasado, digamos, más largo, y es que para una parte de los catalanes el Partido Popular está identificado con el franquismo, ¿no? Y eso les trae muy malos recuerdos, porque en la época del franquismo se prohibía el catalán y se tomaron otras medidas para reprimir la identidad catalana. Y más recientemente, ya en este periodo gubernamental, lo que ha pasado es que Rajoy simplemente ha decidido desde el comienzo aplicar el artículo 155, no ha estado muy proclive a negociar, solamente tuvo una insinuación de que podrían reformar la Constitución y no creó, digamos, un canal para sentarse a negociar directamente con Carles Puigdemont. Entonces, tengo la impresión que si a eso le sumas la represión que hubo el día del referéndum, que aunque las versiones hayan sido exageradas, sí provocó heridos, ¿no? Provocó disturbios, eso, y además se han metido presos a 2 dirigentes independentistas, creo que eso ha creado enormes resquemores entre los independentistas catalanes e incluso entre la población catalana que no es independentista, ¿no? Las autoridades de Cataluña parecen haber forzado esta situación. Estaba dicho, ya Rajoy había advertido que podía tomar esta decisión y ellos han insistido con llevar esto adelante, incluso con la votación de hoy. Políticamente, ¿gana algo las autoridades de Cataluña y el discurso independentista con la decisión que han forzado que tome el gobierno español hoy día de disolver el Congreso, de extinguir instituciones representativas de Cataluña, etcétera? Muy difícil que ganen algo. Ya el Reino Unido se pronunció en contra de reconocer la República Catalana, Francia también, Alemania también, la mayoría de países europeos, la propia Unión Europea por voz de Donald Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, ¿no? Estados Unidos también, México ya había anunciado que no reconocería la independencia catalana, probablemente en Perú también lo haga y no la reconozca, ¿no? Entonces tienen viento en contra. El único país que antes de que pasara todo esto se había pronunciado a favor o había abierto, digamos, una suerte de posibilidad de que reconozcan a la República Catalana es Venezuela, y Venezuela es un país muy desprestigiado. Entonces, no hay, creo yo, condiciones para que se lleve adelante de manera efectiva la creación de una República Catalana. Y esto es muy serio porque puede provocar un desencanto en las calles que va a ser difícil de manejar. Y va a ser difícil de manejar también la intervención en el gobierno catalán. Justamente eso. ¿Cuáles son las vías que le queda al discurso independentista de Cataluña en este momento tras la decisión de Rajoy? ¿Solamente las calles? Bueno, si es que se van a hacer las cosas como acaba de mencionar y declarar Mariano Rajoy, cerrar las oficinas, ¿no? Cesar a las autoridades, disolver el Parlamento, la única manera de hacer eso, a pesar de los llamados a la calma, es por la fuerza, ¿no? Y eso es preocupante, porque eso puede provocar enfrentamientos en las calles, puede provocar más tensión. Tal parece que estos llamados a la calma y estas manifestaciones pacíficas pueden no serlas tanto cuando se produzca la intervención de hecho. A mí me parece que una posibilidad muy, muy arriesgada, pero posible todavía, es negociar políticamente sobre estos hechos, ¿no? El lehendakari del País Vasco lo había insinuado ayer conversando con Carles Puigdemont, hace unos momentos ha tuiteado en ese sentido, dice que en estos momentos aún así es posible y es más necesario negociar, pero hay que ver si es que las autoridades catalanas están dispuestas a hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los principales mitos que hay alrededor de este proceso que hacen que ambas posiciones sean tan intransigentes y que para algunos analistas sea tan claro la mala conducta de ambos actores y que sin embargo todo esto haya seguido adelante? ¿Cuáles son los mitos alrededor que están haciendo que
uno y otro discurso permanezcan? Bueno, lo que pasa es que cuando se producen hechos de esta naturaleza, una cosa es la historia real y otra cosa son los relatos sobre la historia. Entonces, cada parte tiene un relato de lo ocurrido y tiene un relato que supuestamente explica lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en el caso de los independentistas catalanes, por ejemplo, se habla en casos extremos de que es una situación como la de Palestina, ¿no? Que es una cosa absolutamente irreal, ¿no? Que es una situación casi colonial, lo que es absolutamente irreal. Un profesor catalán de la Universidad Pompeu Fabra declaró en CNN hace unas horas que los latinoamericanos deberíamos comparar lo que está ocurriendo en lo que ocurre en Cataluña con la independencia latinoamericana, y eso no tiene ningún asidero, ¿no? En ese momento era una situación colonial, estábamos en un virreinato, el virrey no tenía ningún control parlamentario. Es cierto que ahora hay una monarquía, ¿no? Que es del disgusto de la mayoría de catalanes, pero no hay ausencia de libertad de expresión, hay una monarquía que es controlada por un parlamento, hay un presidente del gobierno, no es una situación análoga, ¿no? Y además, cuando uno se pone a revisar en la historia catalana, hay ciertos episodios que han sido hiperbolizados, ¿no? Es cierto que ha habido siempre una tensión histórica entre Madrid y Barcelona, ¿no? Pero ha habido también convivencia, ¿no? Antes de Franco y en los siglos pasados y en los años recientes sobre todo, las relaciones entre Madrid y Barcelona podrían haber sido tensas, pero llevaderas. De parte del gobierno español, del gobierno de Mariano Rajoy, el problema es que ellos, creo que el discurso que tienen es muy cerrado frente a la posibilidad de las autonomías, ¿no? Creen en la unidad española, creen que existen las autonomías, pero siempre han sido poco proclives a negociar más las autonomías, ¿no? Y no se ha pensado, por ejemplo, en un gobierno federal, ¿no? Que podría ser una manera de manejar esta situación, ¿no? No se ha pensado en la posibilidad de cambiar el estatuto, ¿no? Podía haberse hecho, ¿no? Pero dadas las cosas como se han dado, esa posibilidad se ha cerrado, ¿no? Y creo que en la mentalidad del Partido Popular pesa mucho una cierta tradición de derecha franquista que no ha desaparecido totalmente, ¿no? Y no voy a decir que está en todas las mentes de los populares, pero sí en algunas, y hace recordar épocas recientes en las cuales esa represión fue aún peor, ¿no? ¿Cuál es el escenario y qué se busca con las elecciones que se han convocado para el 21 de diciembre? Porque Cataluña ha demostrado ya en varias ocasiones que hay mucho favoritismo por la independencia. Unas nuevas elecciones convocadas de una manera tan rápida, ¿podrían disminuir esas estadísticas o cuál es el escenario que ves para esas elecciones? Bueno, yo creo que lo que está haciendo Mariano Rajoy es apurar el proceso. Si lo prolongara 6 meses o incluso 3, ¿no? Las condiciones se harían aún más difíciles, ¿no? O sea, podrían pasar muchas cosas en 3 o 6 meses. Lo que ha hecho es tratar de terminar este año, ¿no? Con ese asunto resuelto, ¿no? Promover unas elecciones rápidas, ¿no? Donde se aspira a que la nueva composición del Parlamento catalán no tenga mayoría independentista. Yo supongo que lo que se viene en las próximas semanas es una gran campaña de parte de los no independentistas para tratar de posicionarse con más fuerza en el Parlamento catalán. Los independentistas harán lo mismo, pero mi temor es que los independentistas ni siquiera quieran ir a las elecciones, ¿no? Se resistan. Entonces, lo que está propiciando Mariano Rajoy es que una solución rápida, cerrando oficinas, destituyendo a las autoridades, convocando elecciones rápidas y apostando por que los partidos que están en contra de la independencia tengan mayoría. Eso en el papel suena bien, ¿no? Pero vamos a ver si va a ser tan fácil de hacer luego de que se proceda al cierre de hecho de las oficinas, a la destitución de hecho de las autoridades, ¿no? Es una solución a nivel legal, burocrático. Sin embargo, el nivel político, que es el discurso, que es el deseo de gran parte de la población de Cataluña, no se va a solucionar con estas medidas y eso va a continuar. ¿Qué lecciones crees que debería sacar el gobierno español de toda esta circunstancia para los momentos después
de estas elecciones para que no vuelva a suceder una situación? Bueno, no hay manera de saber si esto va a volver a suceder, ¿no? Los mayores grupos independentistas están en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia. Pero ni siquiera en el País Vasco ha ocurrido esto, a pesar de que ha habido incluso ahí un grupo armado, violento, que aparentemente por el momento está disuelto, pero una situación de este tipo puede resquebrajar ese consenso y puede activar independentismos en otros lados. Lo que yo creo que tendrían que hacer los españoles, las autoridades españoles centrales, es pensar o repensar cómo es la conformación del país. Si el federalismo es una alternativa, por ejemplo, o cómo se renegocia las autonomías. Porque si esto no lo han sabido manejar y se ha ido hasta este punto de quiebre tan terrible, es posible que vuelva a ocurrir. Quiere decir que hay algo que no está funcionando. Por supuesto, la reacción desde Cataluña, a mi juicio, también ha sido aventurada, ¿no? Imprudente, pero si ha ocurrido es porque el diseño legal del gobierno central respecto a las autonomías es un diseño que no está funcionando plenamente y que puede provocar situaciones de este tipo. Es un momento en el cual creo que eso se tiene que repensar y de pronto hacer algunas reformas constitucionales. ¿Cuál es el significado o las implicancias que tiene lo que ha sucedido hoy para el resto de Europa? Bueno, ese es un momento en el cual hay brotes similares en algunas partes de Europa. El más vecino, el más reciente, ha sido el de Escocia, ¿no? Pero el de Escocia se resolvió, ¿no? Con un referéndum legal aceptado por el gobierno de Londres, por el gobierno central del Reino Unido, pero hay problemas similares, por ejemplo, en Bélgica, con Flandes, ¿no? Hay problemas similares en otras partes, no con la misma intensidad, pero hay que pensar a partir de lo que está ocurriendo que hay, ya no solo en la política europea, sino en la sociedad europea, que alienta estos brotes. Yo tengo la impresión que la falta de conexión entre los gobiernos europeos de cada país, pero también la falta de conexión de las autoridades de la Unión Europea con las sociedades, puede provocar estos descontentos que mal manejados pueden desembocar en una situación de este tipo. Es un viejo reclamo que se le hace a la Unión Europea. Es un reclamo que las autoridades de la Unión Europea tienen que atender, porque si esto empieza a producirse en otros lados, ¿no? Ya el problema no va a ser solo español, sino regional. Y eso es bastante riesgoso para el conjunto de la Unión Europea. ¿Cuál es la situación actual para los catalanes? ¿Bajo qué autoridad están? ¿A qué autoridad responden después de todas las decisiones que se han tomado hoy día? ¿Y cuáles son las vías que le quedan para, más allá de las elecciones, digamos, de que se van a dar el 21 de diciembre, cuáles son las vías que les queda para continuar con este tipo de reclamos que están... Es difícil porque los independentistas van a seguir sintiéndose bajo la autoridad de Carles Puigdemont y el Parlamento no van a aceptar la autoridad de Madrid, ¿no? Oficialmente lo que va a pasar es que Madrid va a nombrar otras autoridades, ¿no? Que van a reemplazar a las que hay en este momento. Legalmente los ciudadanos catalanes van a tener que responder a esas autoridades y van a tener que acatar, digamos, la normatividad, las leyes, la actuación de esas autoridades, pero dada la tensión que esto provoca, es posible que haya algo que se ha nombrado y llevado a la práctica en los últimos meses, y es desobediencia civil, ¿no? Entonces, un gobierno tiene que pensar no solo en la estabilidad política, sino en la estabilidad social. Y eso es bastante riesgoso si es que no se maneja. Porque imagínate tú qué es lo que va a pasar si es que los ciudadanos catalanes no acatan simplemente a la nueva policía, no acatan a las nuevas autoridades que van a ser nombradas desde Madrid de manera transitoria hasta que se elija un nuevo parlamento, ¿no? Eso puede provocar situaciones difíciles de controlar, ¿no? No es mi deseo que ocurran, pero no sabemos si se van a poder controlar en la medida que esto ha provocado una gran división en la sociedad catalana, como lo han señalado personajes de la talla de Joan Manuel Serrat, ¿no?
Exacto. Para terminar, ¿cuáles consideras que son los 3 puntos más importantes que se deben de saber hoy en día para analizar lo que vaya a pasar de acá en adelante con el proceso de independencia de Cataluña? Si el público quiere entender lo que está pasando, uno es revisar la historia española y catalana, ¿no? Que está llena de hechos que pueden darle a uno una idea de por qué se ha llegado a esta situación. Y cuando habla de la historia, incluso uno puede retroceder muy atrás, ¿no? A los siglos XIII, XIV, XVIII, ¿no? Porque hay una serie de hechos que explican cómo es que Cataluña era un principado, ¿no? Fue absorbida por la corona de Aragón, hubo cierta autonomía, pero también hubo convivencia, no todo fue una constante tensión, ¿no? Eso me parece fundamental. No tenemos acá tiempo para explicarlo en detalle, lo hemos hecho en un video anterior de manera resumida, pero conocer la historia de España y Cataluña creo que puede darnos una idea concreta de por qué está pasando lo que está pasando. Lo segundo, creo que es ver la historia reciente y cómo ha sido el proceso político, ¿no? Cómo ha estado sembrado de irregularidades, de intransigencia, de cerrazón, tanto de parte de las autoridades catalanas como las autoridades de Madrid, ¿no? Y ha desembocado en este momento de quiebre que va a ser difícil de manejar. Si uno no conoce detalles como, por ejemplo, que el referéndum no tuvo garantías, ¿no? Que solo votó el 42% de la población catalana, hay gente que dice, bueno, el que no quiso ir a votar, no quiso ir a votar porque no quiso, y porque el voto es voluntario. Sí, eso es cierto, ¿no? Pero, ¿no? De todas maneras, si vas a dar un paso tan importante como proclamar la independencia, tendrá que votar una mayoría importante de la población. Y de parte del gobierno de Madrid hay que observar que la represión que hubo el día del referéndum pudo ser algo evitable. Se entiende que tenían que actuar, pero como comentaba yo con un colega español, ¿no? Una posibilidad hubiera sido, bueno, dejar que ocurra la votación y simplemente no aceptarla, ¿no? Pero mandar a la fuerza del orden a reprimir ese día con las consecuencias que hubo, ¿no? A pesar de que, como ahora se ha comprobado, hubo algunas versiones exageradas de lo que pasó, por ejemplo, poner imágenes del pasado para decir que ese día ocurrieron esos incidentes, incluso sangrientos. A pesar de eso, hubo violencia. Entonces, eso creo que hay que entenderlo dentro del contexto en el cual están ocurriendo estas cosas para saber por qué se llegó a este punto de tensión. Y una última cosa, porque me preguntabas 3, es que yo no creo que haya posibilidades reales de que un gobierno o una república catalana se sostenga en el tiempo. No tiene reconocimiento internacional, que es una cosa vital para que un país exista, ¿no? Históricamente, y estoy hablando de la historia reciente, los nuevos países han surgido porque ha habido un reconocimiento importante de la comunidad internacional. O ha habido, por ejemplo, como el caso de la República Árabe Saharaui, por lo menos una cantidad importante de países que lo reconocen. Pero esa república, por ejemplo, no está en la ONU, no tiene reconocimiento internacional. Cataluña, a pesar de ser una sociedad industriosa, ¿no? Una autonomía importante, ¿no? No tiene reconocimiento de nadie. Por el momento solo de Venezuela. Se dice que Finlandia lo va a ver, ¿no? Pero me parece muy difícil que haya un proceso dominó, ¿no? Que empieza a hacer que varios países reconozcan a Cataluña. Solo un dato más, ¿no? Para que un país entre a la Unión Europea, los 28 países de la Unión Europea tienen que votar a favor. España no lo va a hacer, de ningún modo, y probablemente ningún país más, porque si Bélgica tiene un problema en Flandes, ¿no? Porque si Italia tiene un problema en el norte, arriesgarse a votar para que sea aceptado un país que ha surgido de la secesión de un país es inviable. Entonces me parece que es la hora del realismo político, ¿no? Me parece que es la hora de pensar que la política es negociación y no intransigencia, ¿no? Y me parece que es la hora de pensar las consecuencias económicas incluso que puede tener esto para España y para Cataluña, ¿no? La deuda catalana puede crecer, ¿no? España se puede ver afectada. Es muy entusiasta de decir, bueno, nosotros vamos a salir adelante. Muchas empresas se han ido, ¿no? Entonces no hay viabilidad real, creo, de llevar la independencia adelante. Pregunta por las redes, ¿qué postura debería tomar América Latina con respecto a lo sucedido en Cataluña? Hay un profesor de la Universidad Pompeu Fabra que comparó lo que está ocurriendo con las independencias latinoamericanas. Creo que eso no tiene asidero, ¿no? Eran procesos y momentos muy distintos
creo que desde América Latina lo que nos tocaría, como nos ha tocado en otras situaciones, es llamar a un diálogo, pero no solo un diálogo, sino a una negociación, que no es lo mismo. El diálogo puede consistir en que te sientas y conversas y no llegas a nada. La negociación sí implica sentarse para tomar decisiones y conceder, ¿no? Y nosotros somos en buena medida herederos de la cultura española y catalana, ¿no? Entonces no estamos tan lejos de esto. Hay muchos, incluso parientes, familiares, parentesco de distinto tipo con lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que los gobiernos deben interpretar ese sentimiento de preocupación que hay acá y propiciar un diálogo y una negociación entre las dos partes, ¿no? Pero creo que lo primero que va a ocurrir es que la mayoría de gobiernos, salvo de Venezuela, no van a reconocer a la República Catalana, ¿no? Perfecto. ¿Algo último que desees agregar? Bueno, yo quisiera expresar mi deseo de que esto pueda concluir con una negociación, eso es lo que yo también deseo. No quisiera ver en las calles de Barcelona o de Madrid o de otra parte de España. Yo viví en Barcelona, no estoy hablando de manera tan distante, ¿no? Estudiaba allá en la Universidad Pompeu Fabra y reconozco la riqueza de la cultura catalana, me he nutrido de ella, pero me es difícil imaginar esa parte tan bella, tan interesante y tan culturalmente intensa fuera de España, porque buena parte de lo que hay ahí se explica por su presencia en España. Y yo creo que negociar, llegar a un consenso mínimo, evitar que esto vaya al despeñadero, todavía es posible a pesar de los anuncios. Estos anuncios van a traer muchas turbulencias y si no hay una posibilidad de urgencia para negociar, la situación va a empeorar. Yo no quisiera que eso desee, no quisiera que eso ocurra y ojalá los liderazgos políticos involucrados en este proceso sepan poner un freno a esta deriva que me parece muy peligrosa. Muchas gracias. Gracias amigos, esto ha sido todo en esta emisión de Caleidoscopio, casi de urgencia. Esperamos volver a encontrarnos con ustedes en una próxima emisión.